era algo que no era normal. Entendía que verdaderamente esto tenía que venir del mundo de las tinieblas, pero también reconocía que yo tuve una baja, Wow. que yo tuve un descuido. Muy fuerte. Dios te bendiga en esta hora, Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por darle play a este video. Sé que fuiste motivado, ¿verdad? Por el poder de Dios. Hay una palabra de Dios que ha de bendecir tu vida en esta hora. Prepárate para escuchar un testimonio sobrenatural. Prepárate para escuchar algo que va a impactar tu vida. Recuerde que hay quebrantos que vienen, ¿verdad?, a la vida del ser humano, que son provocadas por espíritu inmundo de las tinieblas para hacernos retroceder, para hacernos rendir en lo que es el evangelio y en los caminos del Señor. Pero hay momentos que tenemos que luchar, creyendo que Dios está con nosotros. Hoy tengo un hermano, un amigo, un compañero, mi hermano Félix Silverio, el cual pasó por un momento muy difícil. Él nos estará contando todo aquello que él pudo pasar. Dios te bendiga, hermano Félix, bienvenido. Amén. Dios bendiga, pastor. Dios bendiga a toda esa bella audiencia que, como siempre, se mantiene ahí conectada a expectativa de lo que esta plataforma, Excelencia Cristiana Televisión y el segmento Conociendo el Mundo Espiritual, trae cada día para fortalecer y edificar el pueblo de Dios. Hoy vamos a estar hablando un poco de este testimonio que pasé un momento de mi vida muy difícil, donde un demonio me enfermó por 22 días. Tremendo. Wow. Y fue algo terrible lo que viví en ese periodo de tiempo. Sí. Casi un mes enfermo, Wow. acostado en una cama. Y es terrible, de verdad. Sí. Gloria a Dios. De verdad que sí, mi hermano Félix. Queremos escuchar, ¿verdad?, ese proceso, porque así como usted pasó por esos momentos, por 22 días, ¿verdad? Ahora mismo puede que haya alguien que esté ahí escuchando esto, que también esté pasando ahora mismo por ese proceso. Ellos quieren saber la forma de cómo poder salir de esta situación. Queremos escuchar palabra de Dios y ese testimonio. Amén, sí. Vamos a iniciar leyendo una palabra de Dios, una porción de la palabra de Dios, allá en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13. Lo puede buscar, usted que está allá en casita, lo puede buscar. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, por esta Gracias, palabra. Jesús. Gracias, Señor. Que sea de bendición y edificación a Sí, nuestras vidas. Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Acontece que yo estaba pasando un proceso. Venía de pasar un proceso en el trabajo que tenía en ese entonces. Sí. En ese entonces, Satanás, al ver la necesidad que yo tenía de trabajar, me suplió un empleo Wow. que yo pensé que era de Dios, pero no era de Dios, porque me quitó todo el tiempo de congregarme. Muy fuerte. Solo tenía 2 domingos libres en el mes y los cultos eran en la mañana. Entonces, los 2 domingos que me tocaba trabajar no podía congregarme, aunque fuera hasta las 12. Y es terrible. Entonces, lo que estoy iniciando hablando esto, porque de aquí se desencadena este proceso de estos 22 días enfermo por un demonio. Porque cuando yo salgo del empleo, o sea, cuando me cancelan, gloria a Dios, yo entro a un proceso donde
entra en mí una debilidad, Sí. porque ya había una frialdad. La gente, quizá muchas personas tienen al menos el congregarse, pero es muy importante que la iglesia se congregue, Sí. porque a veces cuando dejamos de congregarnos, entra en nosotros la frialdad y poco a poco entra la debilidad y ya somos gentes que estamos expuestos fácilmente a ser heridos por Satanás y sus demonios. Tremendo, tremendo. Ya ellos pueden tener más facilidad de poder entrar y atacarnos. Sí. Porque por una debilidad o por la frialdad, el cerco puede irse abriendo y se puede abriendo una brecha Sí. donde ellos pueden entrar. Acontece que como yo estaba en este proceso de frialdad, gloria al nombre de Jesús, entiendo que el enemigo quiso enfermarme, como ya él sabía que habían brechas abiertas, él quiso enfermarme Tremendo. para matarme. Sí. Quiso enfermarme para matarme. Gloria a Dios. Inició un día, gloria al nombre de Jesús, y cuando de repente yo estoy ese día en la casa, se me entra un dolor de cabeza terrible. Y ese dolor de cabeza fuerte Aleluya. que no podía soportar. Yo sentía como si la cabeza se me iba a explotar. Tremendo. De lo fuerte que era el dolor que sentía en la cabeza. Y le digo a mi madre, es fuerte este dolor que siento en mi cabeza, es demasiado fuerte. Nunca me hubiese dado un dolor de cabeza así. Ay, ay, ay. Pero no obstante, ese día, gloria al nombre de Jesús, también, aparte del dolor de cabeza, en mí entró un dolor en el vientre, en el estómago. Terrible. Muy fuerte. Y pasé ese día en este proceso, ese fue el primer día. Sí. Terrible, gloria a Dios. Y cuando en la noche no pude dormir, y cuando amanece el otro día, amanecí con el mismo dolor de cabeza, más fuerte todavía. Y ya no tenía el dolor en sí del estómago, pero entonces amanecí vomitando. Wow. Amanecí vomitando. Tremendo. Y mi mamá me daba comida y la vomitaba. Y esto fue tan fuerte que yo soy una persona que me gusta comer. Sí. Gloria a Dios. Y esto fue tan fuerte que el hambre se me fue. Se cerró el apetito. Se me cerró el apetito. No sentía el gusto de la comida, no sentía el deseo de comer, nada de eso. Gloria al nombre de Jesús. Y usted sabe que cuando una persona deja de comer, se va debilitando y se va enflaqueciendo hasta el término que si una persona no come, eso le puede producir la muerte. Así es, así es. Entonces, este espíritu, gloria a Dios, empezó a atacarme de esta forma y empezó a herirme paso por paso, cada día. El tercer día amanezco con un dolor en el cuero de la barriga. Wow. Ya el dolor no era por dentro, era en el cuero de la barriga. Tremendo. Y el dolor de cabeza no se me quitaba. Porque cabe destacar algo. El dolor de cabeza me duró los 22 días. Dios mío. Lo único era que cada día era acompañado por algo diferente. Uf. Wow. ¿Y sabe qué me daba a entender el Señor? Lo que pasa es que cuando se hiere la cabeza, gloria al nombre de Jesús, el cuerpo no tiene una buena dirección. Así es. Santo. Así es. El cuerpo no tiene un buen funcionamiento. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, acontece que ya en el cuarto día sigue este espíritu martillándome y ese dolor de cabeza no se me quita. Y entonces el cuarto día amanezco, gloria al nombre de Jesús, que tenía un dolor en una pierna. Sí. ¿Cómo operan los espíritus demoníacos? Wow. Muy fuerte. Y ese era un dolor en una pierna. Dios mío. Y ese dolor, y el dolor de cabeza. Mi mamá ya
ella se sentía mal y ella estaba triste, estaba sufriendo y me dijo, no, 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 hay que llevarte al médico. Y me llevó por emergencia en el hospital, no me encontraban nada, me mandaron a hacer estudio Sí. y supuestamente no tenía nada. Muy fuerte. Gloria a Dios. Resulta que volvimos para la casa. Ya el día quinto, gloria al nombre de Jesús. Y yo sentía ya que las fuerzas se me iban. Me sentía sin fuerza ese día. Me sentía que ya no daba para más. En el día 5. Tremendo. Gloria a Dios. Y el dolor de cabeza ahí. Y era fuerte, no podía dormir. Por las noches, gloria a Dios, cuando yo trataba de descansar, ahí era cuando más me daban. Y era como Wow. cuando usted golpea con un martillo. Sí. Gloria al nombre de Jesús. Tremendo. Así sentía los golpes en la cabeza. Ya en el día 5 yo estaba sintiendo golpes que me estaban dando en la cabeza. Sentía, cuando ese dolor me atacaba, sentía que me daba, como que me daban golpes. Gloria al nombre de Jesús. Hermano Félix, y en ese tiempo de proceso, ¿ya usted era cristiano, ya conocía a Dios o aún no? Sí, ya yo era cristiano. ¿Qué tiempo tenías ya más o menos en el Evangelio? En ese tiempo yo tenía ya 7 años en el Evangelio. 7 años. Sí, Wow. tenía 7 años en el Evangelio. Esto es muy fuerte porque Sí, a pero veces... como le decía al principio, Sí, lo que pasa es que el trabajo que Satanás utilizó, el empleo, gloria a Dios, lo debilitó. exactamente, porque Wow. yo dejé de congregarme, casi no me congregaba. Esto es muy serio que está hablando aquí. Y luego de ahí, gloria al nombre de Jesús, muchas cosas sucedieron. Esto es muy serio porque usted nos está enseñando que el cristiano que se descuida, que deja de orar, que deja de buscar a Dios, nos está enseñando de que de que corre peligro. Sí. O sea, de sí, que le abre una puerta al enemigo donde puede meterse. Sí, sí. Por vía de no congregarse, por vía de no estar buscando a Dios como siempre lo hace. Así es. Ya tenía 7 años en el Evangelio, pero hubo un descuido en su vida por vía de los empleos. Dejó de orar, de ayunar, de buscar a Dios, de congregarse. Y se abrió un portal, ¿verdad? Sí. Por el cual se metió el espíritu y lo estaba golpeando. Así es. Usted nos cuenta algo muy importante de que había un dolor fuerte en su cabeza que no se le quitaba día y noche. Pero de la cabeza para abajo el dolor se le movía a diferentes partes del cuerpo. Así es. Ahora una pierna. Los médicos, cuando está en el médico, ¿qué dicen los médicos? ¿Qué le encuentran sobre su problema? Ellos no encontraban nada. Ellos simplemente me atendían, me ponían los medicamentos usuales Suero. sí, suero, de una inyección de primero auxilio prácticamente. Sí. Y me mandaban a hacer placas, no salía con nada. Me mandaban a hacer análisis, no salía con nada. Tremendo. No encontraban de qué era y mi mamá preocupada y ese dolor matándome. Dios. Y es fuerte. Yo pensaba que había llegado a mi fin Uf, en este mundo. Yo muy pensaba fuerte. que verdaderamente Dios. ya yo no iba a seguir viviendo. Wow. Pensaba que dentro de ese periodo de tiempo había un día donde ya no iba a respirar, donde ya no iba a amanecer vivo quizás. Tremendo, tremendo. Wow. Y es terrible porque, gloria al nombre de Jesús, quizás muchas veces decimos, bueno, yo soy un cristiano, yo soy un siervo de Dios, yo tengo a Cristo. Sí. Pero es como usted decía, hay un punto que el hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que tener bien claro, Sí. y es el descuido espiritual. Ay, ay, ay. Cuando hay un descuido espiritual, hay portales que se abren, hay brechas que se abren, Sí. donde los espíritus pueden tener acceso al cuerpo de esa persona, a la vida de esa persona y hacer lo que ellos quieran hacer. Usted no ve que hay personas que se descarrían y vienen a ser peor que antes de ellos, de cuando ellos conocieron a Cristo. Hay personas que antes de conocer a Cristo no eran tan malos, conocieron a Cristo, duraron un tiempo en la iglesia, se descarriaron y ahora vienen a ser peor que ellos. Wow. Tremendo eso. Entonces, esto pasó con mi vida, hubo un descuido.
Ay, ay, ay. Pero de ahí en adelante yo decidí no tomar todos los empleos que llegaran a mi vida. Muy Lo importante. analizo primero, buscaba el horario, Importante eso. porque ahí puede haber un descuido fácilmente. Sí. Entonces, continuando con el testimonio, cuando mi mamá me lleva la primera vez al médico, no me encuentra nada, que regresamos a la casa y continuamos el proceso y ya usted sabe, todo lo que mi mamá me hacía sopa y me hacía esto, jugo, Sí. todo, no lo podía soportar en el estómago. Ah. Todo eso lo devolvía para afuera y me iba enflaqueciendo. Sí. Y ese dolor terrible en la cabeza. Muy fuerte Y eso. sentía, hubo uno de esos días que sentí como que me daban golpes por la barriga. Uf. Sentía que me daban Wow. como si fueran trompadas por la barriga. Y eso me dolía. Dios Gloria al mío. nombre de Jesús. Y hubo un día donde todas las coyunturas, yo sentí como que me la apretaban. Ay, cabrón. Me la apretaban así, sentí. ¿Usted sabe cuando alguien viene a usted y lo abraza y Sí, un lo apretón bien aprieta. fuerte? Así yo sentía como esos apretones así, y me dolía. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué hacía el hombre espiritual, el hombre de 7 años, sirviendo a Dios, dentro de usted? ¿Qué hacía en ese momento que sabía que estaba siendo atacado por este espíritu? Y entendía ya con un conocimiento, porque en 7 años ya se aprende mucho. ¿Qué hacía el Félix espiritual? ¿Qué sentía en ese momento el Félix espiritual por lo que estaba pasando su cuerpo? Yo sabía que todo esto que estaba pasando en mi vida era algo que no era normal. Entendía que verdaderamente esto tenía que venir del mundo de las tinieblas, pero también reconocía que yo tuve una baja, Wow. que yo tuve un descuido. Muy fuerte. Y lo que más me dolía era eso, el descuido que pude tener en Dios para poder mantenerme en el Espíritu. Tremendo. Porque el que no ora, el que no ayuna, el que no se congrega, no puede decir que se mantiene en el Espíritu. Uf, muy fuerte esa palabra. Entonces, esto era algo que a mí me confrontaba, era algo que dentro de mí me dolía y me decía, mira, tú sabes, y muchas veces el hombre humano Sí. se quejaba con Dios. El hombre humano se quejaba dentro de mí y decía, no, Dios, ¿dónde tú estás? ¿Por qué me has dejado? Mírame aquí, estoy sufriendo y yo no soy tu hijo, yo no soy tu siervo. Mira, yo que he hecho tantas cosas en tu obra, mira, ¿por qué ahora me abandona? Pero el hombre espiritual refrenaba al hombre humano Tremendo. y me hacía entender que Dios no tuvo la culpa, que la culpa la tuve yo. Sí. Por el descuido, por dejarme llevar. Gloria al nombre de Jesús. Tremendo. Porque yo pude esperar otro tiempo. Ahora cuando el empleo que Dios me dio después de ahí, es el que actual tengo. Sí. Y para que usted vea la gloria de Dios, tal como le pedí a Dios con tal horario, Aleluya. entré trabajando para salir a las 2 de la tarde y los sábados y los domingos libres. Tiempo para la obra de Dios Santo. de más. Y actualmente nada más trabajo 24 horas, Aleluya. una vez a la semana. Tremendo. Porque le dije a Dios, después que salí de ese proceso, le dije a Dios, nunca más voy a coger un empleo que no tenga tiempo para ti. Muy fuerte. Mejor no lo cojo. Y me llegaron muchas ofertas. Sí. Porque el diablo no se cansa, el diablo sigue atacando. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y las rechacé todas. Desde que vi el horario, las rechacé. Entonces, esto dentro de mí me martirizaba. Y yo decía, wow. Verdaderamente, cuando uno descuida la vida espiritual, le estamos nosotros mismos dando el acceso al mundo de las tinieblas, a Satanás, a los espíritus, para que ellos tomen control de nuestro cuerpo Sí. y hagan lo que a ellos les plazca con el templo del Espíritu Santo. Ay, ay, ay. Ellos querían dañar el propósito. Sí. Usted sabe, como ya en otro testimonio hemos dicho, que Satanás trató de impedirme nacer, trató de matarme.
O sea, usted sabe que nací con una Sí, situación sí, en la la cabeza. cabeza. Entonces, ahora en este proceso de estos 22 días, él trata de nuevo, como ya se abrió una brecha y él pudo entrar, trató de nuevo de matarme. Gloria a Muy Dios. fuerte. ¿Entiendes? Entonces, el hombre espiritual en mí decía, Señor, ten misericordia. Ten misericordia de mí. Ayúdame. Si está dentro de tu voluntad, ayúdame. Y algo que yo le clamaba, que el hombre espiritual dentro de mí le clamaba mucho a Dios, mi espíritu le clamaba mucho a Dios, Sí. era, Señor, yo no me quiero morir Tremendo. sin estar seguro que tengo la salvación. Aleluya. No me quiero morir sin estar seguro que tengo la salvación. Gloria a Dios. Sí. Y esto fue un proceso tan fuerte, pastor, que, como le decía, yo no dormía. Yo me paraba de la cama y salía y gritaba y salía y caminaba en la casa y no podía dormir, no podía, y ese dolor me tenía terrible y en la cabeza y no podía estar tranquilo, no tenía paz. Aleluya. No tenía paz. Muy fuerte. Ese espíritu que me vino a enfermar trató de robarme todo, la paz, de quitarme el deseo de vivir. Hubo ya cuando ya se estaba aproximando, ya como por los 18 días o 17 por ahí, Sí. si mal no recuerdo, que ya yo no quería vivir. Wow, se estaba rindiendo ya usted mismo. Ya me estaba rindiendo, el hombre, este hombre humano se estaba rindiendo. Ya no quería seguir, ya decía, ya, Dios. ya me voy a morir, ya. Le decía a Dios, ya llévame, mátame. Gloria al nombre de Jesús. Ya no quiero seguir viviendo. Santo Jesús. Si he de seguir con esta situación que veo que no sano, que no paro. No. Aleluya, tremendo. Y dentro de esos procesos de esos días me llevaron al médico como 4 días, como 4 veces, perdón. Y cada vez que me llevaba era lo mismo, que no encontraban nada. Gloria al nombre de Jesús. Dios mío. Pero recuerdo que como llegando a los 19 o 20 días, hubo un hombre, un evangelista, que fue allá. Gloria a Dios. Que vivía en el entorno donde nosotros vivíamos. Y él fue allá a la casa. Eso le iba a preguntar sobre los hermanos, las oraciones. Sí, la iglesia que actualmente me congregaba, me visitaron. Iban casi todos los días iba un hermano, eso sí. Tuve de verdad ese apoyo en cuanto a eso. Iban, oraban por mí, me visitaban, gloria a Dios. Aleluya. Y estaban preocupados. Pero yo creo que donde hubo el rompimiento fue cuando este hombre fue. Yo creo que ahí fue que hubo el rompimiento. Aleluya. Este hombre fue a mi casa, gloria a Dios, y él fue, me llevó, él tenía un negocio, Sí. colmado, me llevó una funda de cuantas cosas. Me dijo, yo vine a orar por ti y vine a ungirte y voy a ungir la casa. Aleluya. Dios mío, tremendo. Espíritu Santo, gracias Jesús. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Santo eres Dios. Gracias Señor. Wow. Ya cuando yo me estaba rindiendo, ya cuando yo Sí. ya me sentía que Aleluya. ya no daba para más, Gloria a Jesús. Wow. Dios tuvo misericordia Gloria a Jesús. y envió a este evangelista. Y este hombre fue a mi casa y empezó a orar. Le dijo, mire, yo le traje esta funda, le traje unos cuantos, Sí, para que le haga, alimentos, sí, jugo, le haga una sopa frutas. y sí. Pero yo vine a orar por él. Lo voy a ungir y voy a ungir la casa. Wow, muy fuerte. Y este hombre empezó a reprender y empezó a orar y empezó a ungirme y ungió la casa y me dijo, oye, me te han enviado un espíritu para matarte. Gloria a Dios. Tremendo. Dice, pero tranquilo, que Dios te va a levantar y te va a levantar con más fuerza para que siga predicando el evangelio. Dios te va a levantar de ahí más fuerte todavía para la obra de Dios. Vive Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Eso fue terrible. Dios mío. Y él oraba y él decía, yo siento que
que hay espíritus aquí, yo siento demonios aquí, lo siento que están aquí. Y empezaba a reprender y empezaba a ungir y ungió toda la casa, oró por mi mamá, oró por mí, me ungió de la cabeza a los pies, gloria al nombre de Jesús. Y nada, O sea, todo... ahí, profeta, disculpa, ahí está la confirmación de que estaba siendo atacado por espíritus inmundos, porque el evangelista comienza a decirlo, de que hay espíritus inmundos que están ahí, que se están moviendo. Sí. O sea, ahí confirma Sí. de que usted estaba siendo atacado por espíritus inmundos de las tinieblas. Sí, Wow. sí, ahí está la confirmación, porque él decía esto y él empezaba a reprender y él decía, wow, yo siento que hay espíritu demoníaco, siento que la atmósfera está cargada, siento que aquí hay enviaciones que te han enviado, me decía. Tremendo. Te han enviado enviaciones para matarte, hay ataques que te han enviado para matarte, para eliminarte. Espíritu demoníaco para que te quiten la vida, Sí. pero Dios no lo ha permitido. Y me decía, y Dios te va a levantar de ahí y te va a levantar con más fuerza Amén. para que siga predicando. Aleluya. Prepárate, que Dios te va a levantar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, no es para matarte, me dijo, ahí me dijo eso Mm. también. Dios, tú estás postrado ahí. Y sí, Dios lo permitió, pero no es para matarte. Dice, Muy fuerte aunque eso. Dios permitió esto, Dios está contigo y te va a levantar. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios. Oh, santo. Aleluya. Porque usted sabe que nada sucede sin que Dios lo permita. Así es. Quizás Dios permitió esto, o no quizás, yo entendí que Dios permitió esto para que yo entendiera que no puedo descuidarme ni un chin. Muy fuerte. Porque cuando nos descuidamos un poquito, aunque sea, hay espíritus que se pueden colar a nuestra vida Ay, tremendo. y pueden querer dañar el propósito de Dios Sí, con nosotros. Sí. Entonces, cuando este hombre oró en la noche, yo recuerdo que yo pude dormir. Wow, ¿en cuántos días sin dormir? Oh, ya él era como el 20 días, él fue como a los 20 días. Dios. Y dormí ese día, el otro día, Dios mío. pero el dolor de cabeza todavía me seguía, Sí. pero más leve. Leve. Y ya en el último, en el día 21 por ahí, mi hermana, ella llamó a mi madre para que me llevaran por última vez a un médico donde Sí. ella trabajaba y eso. Y nada, y me llevaron allá y eso y todo. Pero ya el día 22, ya yo sentí que Fuerza. todo se me fue. Aleluya. Ese dolor que tenía de cabeza se me fue. Mío. Gloria al nombre de Jesús. Pero yo entiendo que fue en el día 20 que hubo el rompimiento. Sí. Cuando este evangelista fue a mi casa. Aleluya. Y yo siento que yo sentí ya en el último día, me sentía libre. Sentía ya que me sentía con fuerza. Ya en la noche del 21 yo empecé a comer. Y comí bien. Sí. Y sentí el gusto. Y la comida Se quedó ahí. Se quedó ahí, no la devolví. Y ya al otro día, que era el último día, yo sentía ya que el dolor de cabeza ya no estaba. Y esto de verdad que fue muy duro para mí Sí. y para mi madre. ¿Sabes qué, mi hermano Félix? Que hay momentos en que el hombre de Dios, que Dios tiene proyectos con él, que Dios tiene propósito con él, llega un momento muy difícil a su vida. A veces hay un descuido, ¿verdad? Y el descuido lo que hace que nos desenfoca de la meta que Dios nos ha puesto en esta tierra. Pero cuando Dios tiene algo para hacer con su hijo, Dios lo va a hacer. Amén. La Biblia establece de que Dios corrige y castiga a los hijos que Dios ama. Así es. Si Dios no nos castiga y no nos corrige cuando estamos mal o estamos yéndonos por un camino que no es el que Dios nos ha trazado, Dios nos corrige porque nos ama, porque sus proyectos para con nosotros son eternos y son buenos y se van a cumplir. Así como usted pasó por este proceso,
Hay algo muy bueno que usted dijo, es que usted reconoció, aún en su proceso, de que hubo un descuido en usted. Hubo un descuido en la oración, hubo un descuido en el ayuno, hubo un descuido en leer la Biblia, hubo un descuido en todo, aún en ir a la iglesia, en congregarse. Que este tema es muy importante, Pastor Félix, porque mucha gente, cuando usted le dice que no se deje de congregar, ellos se sienten mal. O sea, no mal, sino como que se airan. Y ellos siempre tienen una respuesta, pero es que Dios está en todos lados. Dios está en mi casa, Dios está en mi trabajo, Dios está en el aire, Él está en todos lados. Pero cuando Dios establece aquí en la palabra de que no te dejes de congregar, algo que yo he entendido es que todo lo que Dios corrige, si el hombre lo hace, es pecado. Esta parte aquí no la vemos así. Pero todo lo que Dios nos prohíbe y lo hacemos se convierte en pecado. Por más sencillo que se vea. Por eso que hay gente que tenga ahí que quizás, bueno, yo no voy a mi iglesia porque cada vez que voy y predican siento que me golpean. Yo mejor me quedo en mi casa. Porque hay 2 o 3 hermanas que no me miran bien. Porque siento que hablan de mí. O sea, por ahí se está metiendo el enemigo y se está abriendo una puerta de frialdad en su vida. Y lo que está haciendo, dice la Biblia, que no le agrada a Dios. Usted pasó por este proceso 22 días, prácticamente a punto de morir. Sí. Ya en un momento se rinde. Dice, Padre, ya acaba de quitarme la vida porque no soporto estar en esta cama, no soporto que cada cosa que coma no dure un segundo en mi estómago y ya lo vomite. Fue un proceso muy difícil. Ahora bien, ese proceso de 22 días que usted pasó con este espíritu golpeándolo en diferentes partes de su cuerpo, pero principalmente en la cabeza. Al ministro Félix, ¿qué experiencia de vida le dejó este momento que él pasó en su vida? ¿Qué experiencia le dejó marcada que nunca usted podrá olvidar? Bueno, muy fuerte. De verdad que la experiencia que yo puedo decir que este proceso de estos 22 días siendo enfermado y atacado por un espíritu demoníaco, que esto me pudo dejar es que no debo nunca desconectarme de Dios. Siempre tengo que tratar de mantenerme conectado a Dios. Aleluya. Por eso es que yo de ahí en adelante yo empecé a hablarle a la gente de que pueden orar donde quiera que esté. Tremendo. Puede estar conectado a Dios donde quiera que esté. Sí. Donde sea. Que no tiene que esperar a llegar a su casa o al templo para arrodillarse. Porque yo empecé a experimentar eso. Muy fuerte. En la guagua donde iba, en mi mente me conectaba. En el trabajo me conecto. Haciendo cosas en la casa. Sí. Donde sea. Porque yo tuve una experiencia muy fuerte con esto. De que verdaderamente cuando una persona se descuida en su vida espiritual, le estamos cediendo nuestra vida a Satanás. Escuche esto. Le estamos cediendo nuestra vida al mundo de las tinieblas. Gloria al nombre de Jesús. Porque si nosotros, que somos los hijos de Dios y somos los que pertenecemos al reino de Dios, no nos mantenemos conectados al Señor y no nos mantenemos buscando a Dios, no nos mantenemos en la expectativa de que estamos trabajando para Dios y estamos haciendo la voluntad de Dios y obedeciendo el mandato del Señor. Sí. Gloria al nombre de Jesús. Y nos descuidamos de eso, vamos a andar en peligro. Tremendo. Usted decía en una de la conversación que hemos tenido, cuando una gente se descuida espiritualmente anda en peligro. Sí. Porque algo que la Biblia dice es que Satanás es astuto. Así es. Y como Satanás tiene astucia, desde que él nada más vivía acechando a los hijos de Dios y envía a los demonios a acechar a los hijos de Dios para ver en cualquier momento si se abre una brechita, un huequito, sí, para meterse. Y donde hay descuido espiritual, donde hay descuido espiritual,
en la vida de un creyente hay peligro, hasta de muerte puede haber peligro. Ay, 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 ay. Porque yo casi muero en ese proceso. Casi muero en ese proceso. Pero Dios tuvo misericordia. Así es. ¿Sabes qué, mi hermano Félix? Es bueno entender que hay momentos cuando somos probados por Dios, hay momentos cuando somos tentados por el enemigo. Cuando somos probados por Dios, es porque Dios quiere entregarnos algo mayor. Sí. Entonces es necesario que Dios nos pase por un desierto, ¿verdad? Y que el caliente del desierto pueda quitar lo malo o lo que va a ser la guerra a lo próximo que Dios te va a entregar. Amén. Es cuando Dios te está probando para que tú califiques para otro nivel, para Gloria ser a Dios. usado por Dios, para ver las cosas de Dios. Ahora, cuando somos tentados por el enemigo, que Él es quien tienta, el enemigo te tienta para que tú no avances más, para que te detengas ahí, para que te mueras ahí. Y yo puedo ver en usted que aunque Dios permitió esto en su vida, Dios estaba quitando algo de usted, algunas mañas que había obtenido en el camino, que estaba caminando por un camino diferente al que usted comenzó su trayectoria en Dios. Y Dios tenía que permitir esto en su vida para poder quitarle algo, arrancarle algo. Quizás ahora mismo haya gente que estén pasando por esta situación o por otras diferentes, pero están derramando lágrimas, están pidiendo que la muerte venga ya y se lo lleve. ¿Qué consejo usted le da de experiencia a esa gente que están ahí conectados? Y luego de esto, quisiera que usted haga una oración especial por ellos de fortaleza. Amén. Bueno, yo podría darle como consejo que permitan que el Señor Jesús sea el que tome el absoluto control de su vida. Que el Señor Jesús siempre está presto Aleluya. para recibirlo. Gloria a Jesús. Porque esto pasó conmigo. Gloria a Jesús. Algo que no dije ahorita es que cuando el varón fue y oró por mí, Sí. que yo fui sintiendo esa descarga, hubo al otro día, si mal no recuerdo, que yo lloraba delante de Dios. Tremendo. Y lloraba. Y le decía, Señor, perdóname. Tremendo. Perdóname. Hubo un arrepentimiento. Hubo un arrepentimiento. Uf. Yo creo que lo más importante es que cuando nosotros sabemos que estamos mal, reconozcamos que estamos mal. Aleluya. Porque cuando tú reconoces que estás mal, ahí hay un paso de reconciliación. Gloria a Jesús. Ahí hay un paso de renovación en tu Sí. vida. Entonces, yo le aconsejo a todas esas personas que quizás están pasando por ese proceso a que se vuelvan a Dios, Sí. a que reconozcan sus males Aleluya. y a que depositen su confianza en el Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Así vamos a estar orando por ellos Sí. en este momento para que sea el Señor obrando y ayudándole y fortaleciéndole. Padre de la gloria, Gracias, Señor. en esta hora vengo orando por esas personas que quizás muchos de ellos están pasando por este proceso que yo pasé. Sí, Quizás no de 22 días, quizás Aleluya. menos o quizás más. Pero el tiempo que sea el proceso, yo te pido que tú le fortalezcas. Gloria a Jesús. Te pido que le aumente la fe. Te pido, Dios del cielo, que traiga a ellos, Señor, una reconciliación. Que obre en milagros de sanidad, de fe, de confianza. Que le levante con más fuego, con más poder, Aleluya. con más autoridad, Gloria a con Dios. más servicio, con más amor. Gloria Padre, a Jesús. en el nombre de Jesús, En el nombre de yo Jesús. declaro liberación sobre esas Sí. personas que están siendo atadas ahora Aleluya. por un espíritu de enfermedad. Sí. En el nombre de Jesús, y declaro Santo. sanidad sobre ellos. Aleluya. Declaro sanidad, envío la palabra Gloria a ahora Dios. de sanidad sobre los cuerpos enfermos. En el nombre de En el Jesús. nombre poderoso de Jesús. Ahora. Amén Y amén. y amén. Gloria a Dios. Tremendo, tremendo, mi hermano.
Sé que Dios ha hablado a nuestras vidas hoy. Sé que este testimonio ha impactado nuestras vidas. Sé que muchas personas ahí conectadas también han sido más que bendecidos. Si usted fue bendecido con este testimonio, con estas palabras, le invito a que usted comparte este video con alguien, compártalo en Facebook, compártalo en Instagram, compártalo en WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, póngalo en los estados, ¿verdad? Para que la gente entre y escuchen estas bendiciones y este maná que se ha hablado en esta hora. Esto es algo vivido, algo real. Esto no es un cuento, no fue que se lo dijeron. Él lo vivió realmente, él pasó por esta situación, pero hoy en día está bendiciendo al mundo con una palabra de parte de Dios. Si Dios te ha bendecido, comparte este video con alguien. Amén. Estuvo con usted tu hermano Ignacio de la Rosa. También estuvo contigo el ministro Félix Silverio. Amén. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Shalom.